Nuestro tema de hoy es cómo administrarse en tiempos difíciles. Vivimos en épocas de pandemia, dificultades financieras, crisis política, y todo ello lleva a que en algún momento nos preocupemos qué va a ser del futuro, qué va a ser de mi familia, qué va a pasar con mis hijos, cómo me voy a sustentar. Y estos son momentos difíciles que necesitamos orientación bíblica, encontrar principios que nos guíen a administrarnos correctamente. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia, siguiendo la guía de estudios de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar la lección cómo administrarse en tiempos de crisis. Es un tema muy importante y actual, por supuesto. Tenemos dos amigos acá invitados, dos colegas, pastores en la ciudad de Santa Cruz. Jorge, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, pastor. Una bendición muy grande a todos los que nos están siguiendo. Que el Señor siempre les bendiga. Bien, igualmente está con nosotros Emanuel Montaño. Bienvenido, Emanuel. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. Gracias, la verdad es una alegría compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, en este momento lo que queremos pedirte es la presencia de tu Santo Espíritu para poder abordar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer un texto en San Mateo, el capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice acá: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aunque nosotros también tenemos de esas necesidades, aquí dice que nuestro Padre Celestial también sabe que nosotros tenemos esas necesidades. ¿Cuáles deberían ser los principios que deben guiar aún en medio de estas preocupaciones? ¿Cuáles principios deberían guiar nuestra vida, Jorge? Y luego a continuación el versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que nosotros debemos hacer es primero buscar a Dios. Primer lugar siempre el Señor en nuestra vida. Y eso le dará sentido. Eso es lo que hizo justamente un personaje, ¿no?, muy destacado en el Antiguo Testamento, Josafat. Correcto. Vamos, antes de ir a la historia de Josafat, tal vez, ¿qué le recomendaríamos a la persona que al mismo tiempo de preocuparse ahora por el estudio de sus hijos, por la vestimenta, por la comida, por las cuentas por pagar, cómo sería poner a Dios en primer lugar? Ponerlo en primer lugar, yo considero, es que pensemos primero en Él al despertarnos. Pongámoslo en primer lugar en cuanto a nuestras finanzas, ponerlo en primer lugar en cuanto a nuestra salud, en cuanto a pensar, ¿verdad?, en hacer alguna compra, siempre pensar en Él, pensar en su obra, pensar en el progreso que Él quiere para su reino, aquí en la tierra y también en el cielo, ¿no? Es buscar de esa manera práctica al Señor. Bien, entonces, aun cuando trabajo, tengo que agradecerle al Señor por el trabajo, tengo que dedicarle también, devolver mi ofrenda, mis diezmos, encomendar mi salud a Él, todo aquello que me dé evidencia de que yo dependo de Dios. Ahí hablabas de un ejemplo, de un personaje en la Biblia que él da evidencias de que a pesar de que él tenía condiciones para poder enfrentar un problema, pero él entiende que todo lo material, lo humano era limitado. ¿De quién estamos hablando, Manuel? En esta oportunidad hablamos del personaje de Josafat, ¿no es cierto? Quien en ese momento él tuvo una noticia que le iban a atacar el pueblo de Moab y Amón, donde él se quedó amedrentado, ¿no es cierto? Lo interesante de esta historia es que Josafat
toma una actitud que deberíamos nosotros tomar. Y me gustaría verlo en el verso 3 del capítulo 20 de Segunda Crónicas. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Una actitud que nosotros tendríamos que tener en nuestra vida. Si estaríamos pasando por pruebas, lo primero que debe estar en nuestra mente es: el Señor es mi ayuda. Y eso es lo que hizo Josafat. La historia culmina diciendo que Josafat tuvo una linda victoria, porque el Señor batalló por Josafat. Y él recomienda algo. ¿Cuál es la recomendación que Josafat hace después? Es interesante lo que él primero dice ante todos. En el versículo 12 primeramente, él al principio dice: porque en nosotros no hay fuerza contra esta multitud. Reconoce que a pesar de la posibilidad, ¿verdad?, del ejército que él tenía, dice que no hay nada en ellos. Y dice: ¿qué haremos nosotros? No sabemos qué hacer. Volteamos nuestros ojos a ti, Señor. Y en el versículo 20 termina diciendo: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Primeramente, la palabra de Dios y sus promesas es lo que nos recomienda y la clave por la cual tuvo esta victoria Josafat. Esa recomendación es tan importante, ¿no? Creer en Jehová, nuestro Dios, y creer en los profetas. ¿Qué significa creer en Dios en un momento cuando se nos presenta una dificultad? ¿Cómo damos evidencia de ese confiar en el Señor? Confiar en el Señor, yo pienso que es devolver lo que es de Él. En este caso estaríamos hablando de los diezmos. Eso trae confianza para que nosotros evitemos de ser egoístas. Ese es uno de los puntos que Él empieza a poner en nuestros tiempos, y eso es lo que también quiere enseñarnos Dios. Entonces, creer, confiar, viene más que todo de temor a Dios, ¿no es cierto? Y eso es la fe. Claro, esto hablando en el aspecto material, y también en el aspecto de la vida diaria hay, hay orientaciones divinas que parecen contrarias a la lógica humana en relación a el cuidado de la salud, por ejemplo, la alimentación y todo aquello. Y mucha gente cree, ¿no?, que algunos se torna fanático cuando comienza a dejar de comer cierto tipo de alimentos que aparentemente son buenos para comer, pero Dios ya en algún momento recomienda que hay alimentos que son saludables y otros no, y ahí tenemos que confiar en el Señor, y hay evidencia de que confiando en el Señor nos va mejor. Y en relación a los profetas, creed en los profetas y creed en su santa palabra, ¿no? Creer en los profetas tiene que ver con tener en cuenta las promesas del Señor, tener en cuenta la dirección que tiene Él. Y hay cosas tan prácticas como decía Pastor. Por ejemplo, el asunto del sábado es algo que está en contra de la corriente del mundo, ¿verdad? Pero creer en Él y tener fe en que ese día, si uno no trabaja, no estudia, no se dedica a otra cosa más que alabar al Creador, será bendecido, porque está yendo de acuerdo a lo que dicen sus profetas. Y hay una profecía muy conocida, pero que tal vez en la práctica nosotros no la asimilamos de esa forma, como cristianismo en general, ¿no? Jesús va a venir pronto, va a volver a esta tierra. Esta tierra no va a ser el hogar de los redimidos en principio, después del milenio será transformada, pero Jesús vendrá. Y mucha gente no cree y no se prepara para eso. Y Josafat dice: no crean en los profetas. Hay un ejemplo también que está en la Biblia, erróneo, un personaje que en principio él confía en el Señor a tal punto que hace una demostración de esa fe cuando enfrenta a un gigante, pero llega un momento en el que él comienza a confiar más en su ejército, en sus recursos, y ahí Dios le hace una llamada de atención. ¿Qué pasó con este personaje? Este personaje quien estamos hablando es David, ¿no es cierto? Uh-huh. Como usted lo mencionó, Pastor, era un personaje que tenía una grandeza grande, una confianza, digámosle, en Dios cuando derrotó al gigante. Pero llega un momento donde él desconfía de Dios. ¿Y quién le insinúa esto? Vamos a ir al capítulo 21 de Primera Crónicas, verso 1.
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El hecho de hacer un censo le ponía a David el desconfiar en Dios, de lo que él podía hacer. Porque el censo mayormente era ver cuánto era el ejército que él tenía, ¿no? Así es, la cantidad, con eso para tener seguridad, digámosle, ¿no es cierto? Y eso fue un error grande que hizo David y le trajo consecuencias. Entonces podríamos cerrar esta parte indicando que lo primero que hay que hacer es poner a Dios en primer lugar, un principio clave. Segundo, confiar en Dios y no en nuestros recursos, no en nuestras habilidades, inclusive hablando financieramente, no en nuestro patrimonio, porque eso, así como vino, puede irse en algún momento. Si Dios no está detrás de todo aquello y Dios no es nuestra garantía, finalmente no hay un recurso que pueda garantizar inclusive la seguridad, la estabilidad financiera de una familia. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. ¿Cómo administrarse en tiempos de crisis? Estamos viviendo en un mundo en crisis y necesitamos tener principios guiadores claros basados en la Biblia para poder administrarnos. ¿Qué dice Pedro en relación a estos tiempos finales, Jorge? Hay un texto que se encuentra en su segunda carta, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer especialmente el versículo 12. Dice, esperando y apresurando la segunda venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Si creemos en los profetas, creemos en esta promesa, que al final del tiempo, todo lo que existe desaparecerá y todo será restaurado. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene acumular todas estas posesiones cuando al final todo se perderá? ¿No? ¿Dónde estamos acumulando esas posesiones? ¿Dónde estamos acumulando las riquezas? ¿Para esta tierra? ¿Para que se consuman aquí finalmente? Porque esta es la palabra de Dios. ¿O las estamos acumulando en el cielo? ¿Cómo hacemos esto? Y hay una lección o una pregunta más que agrega la lección ahí. Si Jesús viniera en 5 años o en 10 años o en 3 años, ¿cómo cambiarían mis prioridades, ¿no? ¿Cómo cambiarían mis planes, mis proyectos? Y creo que estas lecciones son importantes para ayudarnos a reflexionar en las decisiones actuales. ¿Qué recomienda la Biblia en relación a prioridades, Manuel? Las prioridades es, el primer punto que estuvimos hablando es estar con el Señor, priorizar el estar en comunión. Ahora, a base de eso nosotros necesitamos también hacer tesoros, pero allá en los cielos. Esa es una de las prioridades que nosotros no debemos hacer porque, en fin, Cristo viene por segunda vez. Algo que también el ser humano hoy en día se está olvidando es que priorizamos más cosas terrenales. Y hay un punto que a mí aquí me gusta, es cuando dice la lección, ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a lo menor cantidad posible. Ahí podemos darnos cuenta que en estos tiempos es muy importante que nosotros hagamos tesoros en los cielos, que hoy en día, sinceramente, al ser humano le cuesta. Claro, acá tiene que ver principalmente, no es que la persona no debe prever para el futuro, la persona no es que tenga que dejar de pensar en las cosas necesarias para este mundo, sino cuando esos elementos son prioridad para nosotros. Por eso Jesús, cuando recomienda en San Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Pedro enfatiza allí, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es malo tener recursos, tener dinero, siempre y cuando se lo administre guiado en los principios bíblicos, que tiene que ver con reconocerlo a Él como dueño, como dador, y en el proceso de la vida venía esto con las ofrendas, los diezmos, y en el final de la vida pensar
en que también tenemos que pensar en la obra del Señor. Así que creo que este tema es bastante claro, bastante importante en nuestra manera de interpretar inclusive la vida, porque como decía Jorge, va a llegar un momento en el que las cosas de este mundo van a perder su sentido, su valor, inclusive van a ser destruidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos construyendo nuestro tesoro? Y en la parte final en Apocalipsis habla de que va a llegar un momento inclusive donde no va a ser posible ni comprar, ni vender, ni hacer negocios. ¿Podemos leer ese texto? Sí, justamente se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, ¿no? Donde se habla que se le permitió a la imagen, ¿verdad?, tratar de matar al pueblo de Dios. Y finalmente, en el versículo 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia y el número de su nombre. Llegará el momento en el que el pueblo de Dios tendrá que definirse si confía en este sistema humano gobernado por la economía, que ellos son los que manejan y deciden si la gente puede comprar o vender, o si confía en el sistema divino, ¿no? Si confía en Dios y su providencia y los milagros que Él puede hacer. Si antes el pueblo de Dios estuvo viviendo milagros, ¿no?, dando de sí, siendo fiel en diezmos, siendo fiel en sus ofrendas, aumentando esas ofrendas porque van aumentando su fe, aumentando la forma sistemática de su fidelidad, aumentando también las donaciones que pueden hacer para la obra de Dios. Si en todo eso se ha ejercitado el cristiano, llegará este momento y confiará el ser humano, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, en Dios primeramente, a pesar de que no pueda ni comprar ni vender, que seguramente será un momento difícil, un tiempo difícil, un tiempo de angustia, pero a pesar de eso se definirá el carácter del Hijo de Dios. Y este elemento también muestra la fragilidad, digamos, de los bienes materiales, ¿no? Ahora tienen cierto valor, en otro momento no tendrán el mismo valor ni la utilidad correspondiente. En la lección anterior hablábamos acerca de prever cuando uno está llegando al final de su vida. Y acá está hablando ya, aun cuando no llegara el final de mi vida personal, pero va a llegar el final de este mundo. Por lo tanto, aún ahí tengo que pensar en los recursos y de qué manera los estoy utilizando cuando entiendo que esos recursos fueron también un don de Dios. Alguno dice, bueno, yo tengo porque trabajé, yo tengo porque me esforcé, pero ahí Dios también hace una advertencia, ¿no? Dice, cuidado que digas aquello y te olvides de Jehová, porque Él es el que te da las fuerzas para hacer esos recursos. Emanuel, ibas a decir algo. En Salmos 31, 19 dice, ¿no? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Estos versos son paralelos, ¿no? Nos muestran que temer al Señor es confiar en Él. Entonces, ese principio debe estar en nuestro corazón, ¿no? Y ese temor es más que todo fe hacia nuestro Creador. Y en estos tiempos es más que antes deberíamos tener esa fe. Con todo lo que nosotros estamos haciendo, ya sea material, familiar, nuestra fe debe estar basada en nuestro Dios. Queridos amigos, nuestro propósito al estudiar esta lección tiene que ver con establecer principios dejados por el Señor en su palabra para cómo administrar en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, tiempos actuales. Vimos allí la importancia de poner a Dios en primer lugar, confiar en Dios y no en nuestros recursos, entender el panorama en el que estamos viviendo en el tiempo del fin. La prioridad debería ser Dios y no solo los recursos, que nuestro foco esté centrado en Dios y que los recursos sean simplemente un elemento que nos ayude a cumplir el propósito divino. Y finalmente vimos que llegará un momento en el que no podremos comprar ni vender, no habrá valor de las cosas que tenemos actualmente y Dios quiere que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas.
Amigos, hemos llegado al final de esta lección. ¿Cómo administrarse en tiempos de crisis? ¿Cómo autogestionamos nuestra vida, nuestros recursos en momentos complicados? Y creo que la palabra del Señor siempre es útil en esto y nos ayudó a dar principios guiadores para administrarnos. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Algunas palabras de conclusión. Muchísimas gracias por el espacio. Simplemente a manera de conclusión, 2 consejitos. En primer lugar, hay que impulsar el reino de Dios todo el tiempo. Impulsemos el reino de Dios. Ofrendemos, diezmemos, demos al Señor para su cosa. Y en segundo lugar, cuando llegue el momento de crisis, mantengámonos fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus profetas. Amén. Gracias, Emanuel, también por estar con nosotros. Del mismo modo, te pido por favor algunas conclusiones. Gracias, pastor. La verdad es una alegría también estudiar la palabra, porque ahí podemos ver cuál es el principio del cristiano. Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, es priorizar las cosas celestiales, y las terrenales bajar y apartarnos de eso. Eso es que el Señor nos pueda dar esa sabiduría. Queridos amigos, el Señor nunca desamparará a su pueblo. Nunca permitirá que sus hijos pasen necesidades, hambre y miseria. Siempre habrá una salida, como dice su palabra, junto con la prueba habrá una salida. Que el Señor te ayude a ser fiel, confiar en Él y ponerte en las manos de Él. Aún en los momentos difíciles tenemos que mantenernos firmes en su palabra y firmes en sus promesas. Axiomas, más allá de la evidencia.